A partir de este momento, estás sentado en la butaca de al lado. La butaca de al lado. Con Miguel Cane. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el momento en el que ustedes sintonizan este podcast, La Butaca de al lado, en cualquiera de las plataformas donde ustedes nos estén escuchando. Es un enormísimo placer que nos acompañen porque vamos a hablar de la experiencia como espectadora de una personalidad que tiene que ver mucho, no solo con el cine nacional, sino con lo que vemos como espectadores en salas de cine en este país. Es un placer recibir aquí en la butaca de al lado a Tabata Vilar, directora de Canacine. Tabata, qué gusto que nos acompañes, porque en este espacio hemos tenido creadores, pero también es muy importante tener en cuenta a quienes distribuyen, llevan, contean, administran, llevan un control de lo que se ve en este país, y sobre todo porque hubo un tiempo durante la pandemia que, aunque han pasado casi 5 años, de todos modos sus efectos siguen sintiéndose. Se pensó que el cine a nivel mundial iba a desaparecer. La experiencia de ir al cine, a una sala de cine, a ver un estreno o a ver una reposición o un festival o una muestra. Pero la idea de ir a una sala cinematográfica, se pensaba que ya habíamos llegado al punto en el que ahora todo iba a ser a través de la pantalla doméstica, ¿no? Las plataformas digitales, las plataformas de paga. Pero pues no, o sea, qué maravilla que existen las plataformas de paga, qué maravilla que se puede todavía conseguir material en físico, sobre todo la resurrección de ciertas películas clásicas o de culto en físico, pero qué maravilla aún más que el cine no ha desaparecido. Sí, totalmente. El cine es una experiencia muy completa, sobre todo en términos de experiencia colectiva. Nos obliga a todos a estar juntos, a reírnos, a gritar del miedo, estremecernos, conmovernos, ¿no? Y sobre todo sí está comprobado por los que estudian, psicólogos, Nielsen, que hace tantos estudios sobre la psique humana y lo que pasa en los lugares y nuestros tiempos de atención, que en la pantalla grande nos concentramos más y tenemos una mayor inmersión en lo que estamos viendo. Entonces, pues por eso los grandes estudios, principalmente de Hollywood, les interesa muchísimo que sus películas sigan estrenando en cine, porque saben que la penetración que tienen en la psique para que después puedan seguir sus franquicias, puedan vender sus parques, sus productos que tienen sus personajes, esa inmersión, ese compromiso se logra nada más en esta pantalla grande. En la pantalla chica, la atención se va haciendo cada vez más reducida dependiendo del tamaño de la pantalla. En los teléfonos a veces son 2-3 minutos que ponemos atención, y van en aumento hasta el cine, donde podemos estar hasta 3 horas con todo el compromiso y toda la inmersión en lo que estamos viendo. Entonces, bueno, con películas como la que vamos a platicar el día de hoy, sí, justamente son películas que en la pantalla chica, pues uno es fácil que se quede dormido, ¿no? O que se distraiga. Voy a hacer un sándwich. Exactamente, y que pierdas como la fuerza del mensaje, la fuerza de lo que se está comunicando, y que con películas como esta, que tiene, como platicábamos hace un rato, tantas capas, tienen tantas posibilidades, pues de hacernos reflexionar sobre esta experiencia humana, de lo que realmente se puede tratar, estar aquí flotando en una bola, en una esfera, en medio de la nada. En medio de la nada, exacto. Y ustedes se preguntarán, ¿qué película es esta de la que estamos hablando, de la que vamos a hablar más a fondo en esta emisión? Pues vamos a hablar de Todo al mismo tiempo. No, Todo en todo lugar al mismo tiempo, que yo suelo decir, todo de un solo golpe, al chilazo, todo simultáneamente, todo en todo lugar simultáneamente, o todo en todo lugar al mismo tiempo. Everything Everywhere at the Same Time, de los Daniels, Daniel Kwan, Daniel Scheinert,
que ganaron el Oscar compartido. Creo que es la primera vez en la historia que se gana el Oscar compartido. Dos directores ganan el Oscar por la misma película, por el mismo largometraje de ficción. Y además que también se llevó mejor actriz y mejor actriz de soporte por Michelle Yeoh y la formidable Jamie Lee Curtis, a la que todo mundo quiere, que también estábamos hablando un poco de eso. Yo lo que quiero saber es cómo llegaste a convertir tu cinefilia en un modus vivendi, y cómo llegaste a esta película de la que vamos a hablar. Bueno, pues soy una afortunada en la vida, así tremenda, porque desde la universidad no me perdía la muestra internacional de cine. Me acuerdo perfecto ir ahí al Julio Bracho, que me quedaba donde estaba la Facultad de Derecho, que es donde estudié. Uh-huh. Y entonces, pues el hecho de que se me diera la oportunidad de ser directora de Canacine, en donde se conjugan mis dos pasiones, que es pues las políticas públicas, que después hice una maestría en política pública, y el cine, ¿no? Y lo que es esta experiencia humana de la que hablábamos hace un momento, que tiene todo, que tiene todo. ¿Qué les digo en este programa, no? Supongo que los que lo escuchan lo saben, ¿no? Tiene esa emoción que da el sonido, esa emoción que da lo visual, este storytelling del que nos conformamos como especie humana, de sentarnos desde siempre alrededor de un fuego a escuchar una historia. Así es. Y que sea sofisticado hasta llegar a ser lo que oyes, ¿no? Es un arte, es algo que nos da narrativa, cohesión, nos hace reflexionar, imagen, nos hace todo, ¿no? Es tan, ahora sí que es todo al mismo tiempo, ¿no? Como la película que escogimos, como la película, ¿no? Y yo me imagino que además tú ves todo, o prácticamente todo lo que se va a estrenar. Tienes que visionarlo precisamente para poder después llevarlas, todo lo que es la logística, que es lo que estudia la Canacine, ¿no? Sí. Que es, para quienes no lo saben, es la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica de México. Sí, es correcto. Mira, en realidad tal vez no habría que hacerlo, porque lo que hace la Cámara es más bien un cabildeo político para lograr pues mejores condiciones para la industria y que sea posible tener las salas que tenemos. Por poner un ejemplo, Canacine hace unos años logró que se liberara el precio del cine. Tú y yo fuimos al cine cuando costaba 3, 4 pesos. Oh, sí, todavía me acuerdo. Sí, y entrabas y los zapatos se nos quedaban pegados en el piso de que estaba todo chicloso, las butacas incómodas. Fue un periodo, yo creo que de finales de los años 80 a mediados de los años 90, cuando había todavía muchos cines, no existían los grandes complejos que existen ahora, eso es verdad. Había muchos cines, pero los cines estaban como que divididos en distintas categorías. Estaban los cines de estreno de primera mano, que muchos de ellos obviamente pues ya no existen. El cine Polanco, por ejemplo, el cine latino, que era donde se hacía donde se empezaba la muestra y hacía su recorrido. Y luego estaban los cines múltiples, los gemelos, los multicines, Hollywood, La Raza y varios más. Y estaban los que le llamaban cine piojito o el cine de barrio, ¿no? Que a veces lo que hacían ahí era que eran los cines donde se hacían las segundas o terceras corridas, que por un lado también eran indispensables, porque había veces que se reestrenaban películas. No existía todavía la cultura del videoclub o de la plataforma. Entonces, si tú querías ver una película clásica, bueno, estaba el famoso Bella Época, ¿no? Sí. Que ahora es la librería Rosario Castellanos, del Fondo de Cultura Económica. Pero yo recuerdo ir en la infancia ahí a ver Lo que el viento se llevó, por ejemplo, ¿no? Casablanca, porque proyectaban clásicos. Ese era su gancho, su ¿no? gancho, pero no era el negocio que es ahora, ¿no? Por supuesto gracias que no. a que Canacine hizo todas estas gestiones para que el gobierno pudiera liberar el precio del cine, pues es lo que hoy es. Y hoy pues somos el cuarto lugar con más salas de cine en el mundo, somos el cuarto país con más espectadores, tenemos de la primera o segunda infraestructura mejor, ¿no? Los VIPs, el tipo de proyectores, el sonido, todo eso ha sido gracias a que Canacine empujó que se liberalizara y tuviéramos lo que hoy tenemos. Y así también en la parte de producción, ¿no? Estamos todo el tiempo ahorita buscamos incentivos fiscales para que se puedan dar servicios de producción en México y se pueda filmar más. Son el tipo de cosas que hace Canacine. Entonces no hay necesariamente el tema de ir a ver películas, pero obviamente si eso es lo que es
pues el contenido de lo que vende esta industria son las películas, pues hay que ir a verlas. Sí, es oferta, debe haber oferta y demanda. Yo recuerdo hace 25 años, más o menos, era una situación crítica porque la producción era muy baja. Había estrenos internacionales, sí, pero creo que en ese año en particular, creo que solamente hubo 10 películas mexicanas o una cosa por el estilo. O sea, apenas llegaba a las 2 cifras. Uh-huh. Y era una tragedia porque obviamente pues toda industria no es solamente los actores o actrices que ven ustedes en pantalla, hay todo un universo detrás, ¿no? En producción, diseño de arte, fotografía, equipo de cámaras, transportación, catering. No acabaría yo en enumerarlos. Y entonces eso era algo muy terrible. Y ahora no sé cuántas películas se están produciendo ahora en un año en México. Pues el dato que da el IMCINE es que son cerca de 200. Mira. Entonces sí, pasamos de, no sé, en el 94, que como dices, apenas 12, 13 películas se produjeron, sí. Y en el momento en que entra el EFICINE, el estímulo fiscal en ISR 189, ahí es donde empieza esto a subir. Ahora sí, seguimos teniendo el reto porque apenas llegamos al 4% de la participación de mercado. Antes de la pandemia estábamos más cerquita del 10%, o sea, del 2 dígitos, como dices, que de un dígito. Pero después de la pandemia, el cine mexicano sí se ha vuelto más un cine que la gente decide ir a ver a la plataforma. Claro. Y ese es un poco el tema que nos ocupa, cómo hacer que las películas tengan mayores presupuestos para que tengan mayores valores de producción y entonces la gente diga, sí, la quiero ver en el cine, no me espero a verla en la plataforma. Así es. O conseguir el vale de cultura, ¿no? Que son el tipo de políticas públicas que estamos buscando impulsar para que la gente pueda ir a ver cine mexicano, ¿no? Y no tenga esta cosa de mejor me espero a la plataforma porque pues me ahorro un dinero. Uh-huh. Y la película no me está dando lo que me da un Avengers o una Oppenheimer. Exactamente, que tiene esos valores de producción en cuanto a sonido, en cuanto a visualización, fotografía, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el momento actual y bueno, ahorita platicando contigo, pues bueno, todo el tiempo nos damos cuenta cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Y sigue cambiando. Entonces, hay unas adaptaciones difíciles y el cine la ha pasado después de la pandemia, no solo en México, en el mundo. En el mundo. Pues sí, difícil, porque pues cambiaron los hábitos de consumo. Sí. Y tenemos que lograr que la gente recuerde la experiencia de salir a ver una película mexicana al cine. Yo recuerdo, por ejemplo, en 1991, 92, cuando emerge este nuevo cine mexicano, uh-huh. Las comillas son mías, uh-huh. Después de un largo periodo en el que la producción privada básicamente se enfocó en hacer lo que se llamaba las sexicomedias, el cine de ficheras, etcétera, etcétera, que no requería muchos valores de producción y atraía un cierto tipo de público, un cierto sector a las salas, a un cierto tipo de salas. De repente era muy difícil. Por ejemplo, yo recuerdo haber querido ir a sentirme intrigado por la premisa de Ciudad de Ciegos de Alberto Cortés. Uh-huh, uh-huh. Y haber tenido que irla a ver al Cine Savoy, que era un cine específicamente dedicado al cine para adultos, es decir, no necesariamente el cine porno, pero en los años 60 y 70 existió el cine para adultos, lo que se llamaba, se le conoció también como el porno chic, uh-huh. Que eran películas como Garganta Profunda, Detrás de la Puerta Verde, qué sé yo, El Diablo y la Señorita Jones, películas básicamente ambientadas con buenos valores de producción, pero dedicadas al sexo, ¿no? Al contenido sexual. Entonces, bueno, por alguna razón, los únicos cines que en ese momento programaron esa película o programaron algunas otras que se hicieron, que tenían un corte más experimental, insólito, Encuentro Insólito, por ejemplo, de Jaime Humberto Hermosillo, eran estas salas, ¿no? Y fue un poco como romper ese prejuicio para que la gente empezara a ir a las salas, a ese tipo de salas, a ver un contenido que meritaba estar en mejores salas. Y un poco eso también entiendo, eso es lo que ha ido haciendo Canacine, o ha ido buscando hacer
Sí. Canacine de alguna manera, ¿no? Sí, hay un logro muy grande que hace Canacine, que bueno, habrá quien no esté de acuerdo con lo que voy a decir, pero es el lograr que se doblaran las películas, ¿no? Antes, la manera en la que la producción mexicana, muchos productores mexicanos protegían esos públicos de estos cines, era que no tenían acceso a ver películas en inglés por la velocidad de los subtítulos, sí. ¿no? Entonces, el hecho de que la competencia, que es todo el producto americano, con grandes valores de producción, se le prohibiera el doblaje, hacía que de cierta manera hubiera una protección de las películas nacionales que no requerían de ese subtítulo. Entonces, pues Canacine nos lleva a que pues, el doblaje se permita, las películas americanas empiezan a doblar, y entonces la producción nacional pues tiene que empezar a competir de verdad y no protegerse en es que la población no puede leer subtítulos, entonces tengo a un nicho de la población protegidísimo que va a seguir viendo mis películas, ¿no? Entonces ahí hay un cambio muy grande respecto a ese cine de ficheras, ese cine que, ¿no?, que estaba de cierta manera pues protegido por este tema del doblaje, y nos vamos a un lugar de mucha competencia. Ahora, competir con las películas de Hollywood pues no está fácil. Posible es, ahí tenemos a Bollywood, ¿no? Sí, y tenemos claro. a los coreanos y a los japoneses. Pero supongo que también es por una cuestión cultural de ellos. No lo sé, ahorita que mencionabas lo del doblaje, lo primero que se empezó a doblar, y de hecho lo que más se dobla son las películas de carácter familiar, ¿no? O los grandes blockbusters. Las películas de Disney se doblaban de cajón. Pero todo el cine de animación, sí, todo el cine de animación ahora se dobla, pero también las películas de corte familiar, es decir, las clasificación A. Y también las grandes producciones, digamos Harry Potter, Godzilla, King Kong, Star Wars, etcétera, etcétera. Pero también se estaban doblando para el consumo doméstico, ¿no? O sea, hasta el 2001, que fue cuando se gana el amparo, se tenían que doblar las películas documentales e infantiles. Eso sí estaba permitido. Sí. Todo lo demás estaba prohibido. Entonces, una película como la que estamos hablando, la que vamos a hablar ahora. Sí, que es todo al mismo tiempo, ¿no? Vamos a resumir así el nombre, ¿no? No se podía doblar, o no se podía doblar el Titanic, o no se podía doblar, ¿no? O sea, ahorita que está la de Deadpool, no estuvo, no se hubiera podido doblar. Entonces, a partir de los 2001, todo ese contenido se empieza a doblar, porque se gana este amparo que Canacine impulsa para lograr el doblaje. Y las películas generalmente se venden mitad y mitad. O sea, la mitad subtitulado y mitad doblado es lo que el mercado es. Entonces los exhibidores ya saben en qué lugares mandan las películas dobladas y en qué lugares mandan las películas con subtitulaje, y el mercado es similar, es mitad y mitad. Pero sí lleva a la producción nacional, a la producción mexicana, pues a un reto de competencia contra una industria como la americana, pues mucho mayor respecto a cómo estaba antes del cambio de siglo, en el que sí podían pues estar compitiendo vía el lenguaje, ¿no? Sí, ¿no? Y eso sí se advierte no solamente en los valores de producción, sino también en el interés por abrirse a hacer un cine más urbano, con una diversidad de géneros, porque anteriormente básicamente el cine mexicano se anclaba principalmente en el género de comedia familiar. Y ahora se hace cine mexicano de thriller, de suspenso, cine mexicano de terror, cine mexicano de ciencia ficción, cine mexicano futurista, cine mexicano post-apocalíptico, cine mexicano familiar, cine mexicano de deportes. Vamos, como que se ha ido abriendo una gama de propuestas, que eso sí lo vuelve más interesante, en el sentido de que sí lo abre más a competencia, ¿no? Ya puede verse ahí en un igual, que era algo que, por ejemplo, o sucedía en Francia, o sucedía en Alemania, o sobre todo porque no quiero usar la palabra enemigo a vencer, pero el concepto es el mismo. Es Hollywood, es el gran competidor. El gran competidor, sí, ¿no? El gran competidor, los grandes estudios, y en cierta forma también el cine independiente estadounidense, ¿no? Y entonces así ha sido como se ha podido
elevar el nivel de la discusión e incluso mejorar la presencia del cine mexicano a nivel internacional en circuitos festivaleros o en salas de proyección en Francia, en España, en Alemania, en Inglaterra, en Japón, en Italia, en un montón de lugares donde antes no se llegaba y ahora sí se está exhibiendo cine mexicano, ¿no? Sí, yo creo que hay un gran avance, sobre todo en esa parte, en esos circuitos de festivales. Hemos tenido pues un éxito, o sea, Arraigadas en Francia, que es así como Michel Franco, ¿no? Michel Franco, que en Francia lo adoran. En Francia inclusive sus películas se lanzan en físico y la gente las adquiere y tal, digo, es un cineasta muy sui generis, es muy idiosincrásico, no es del agrado de todo el mundo, pero tengo que reconocer que ha sabido hablarle a ciertos públicos, incluso trascendiendo fronteras, ¿no? Memory, por ejemplo, su más reciente película, ha tenido un gran éxito internacional, y no porque esté hecha en inglés, o porque la protagonista sea la ganadora de un Oscar, Jessica Chastain, sino porque aprendió a romper ciertas barreras y hablar de algo, de temáticas más universales. Guillermo del Toro es otro ejemplo claro de esto. Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, que son como que los ejemplos habituales, ¿no? Los tres amigos. Pero también, por ejemplo, veo a muchas directoras. Tatiana Hueso. Natalia Beristain, Alejandra Márquez Abella, Isa López, que por ejemplo llegó a romper no solo con un prejuicio al hacer Vuelven. No, la cuarta serie de True Detective, que inclusive llegó a provocar la ira y la incomodidad del creador de la serie, pero resultó ser que fue la más aclamada de las 4. O sea, tomando un concepto y haciéndolo propio. La verdad es que Isa López ha hecho algo realmente notable y están abriendo muchas puertas a directores mexicanos y directoras mexicanas alrededor del mundo, pero también México está abriéndose para que vengan directores y directoras a trabajar aquí en México. Antes era como que más contados, o sea, existían por supuesto desde los años 60 o desde los años 50 en Durango, en Sonora, las famosas locaciones para los westerns, etcétera, etcétera. Pero ahora, yo recuerdo en los 90, un director independiente estadounidense llamado Richard Shepard gustaba mucho de venir aquí a México a trabajar. No solamente porque él, siendo un director independiente, los costos le resultaban mucho más accesibles, sino porque encontraba en Ciudad de México, es más, hizo una película llamada Mexico City, que era un thriller bastante interesante en 1999 o 2000. Empezaron a venir otros directores a trabajar aquí con talento mexicano en el aspecto técnico. Y eso es algo como que también es muy notable, ¿no? Sí, pero nuevamente, perdón que regrese a mi monotema de las políticas públicas, pero me das justo la entrada para hablar de esa política pública que es, así como estamos hablando de abrir el precio para los cines, estamos hablando del tema del doblaje, bueno, pues también hay que hablar de tener esos incentivos que se llaman se llaman cash rebate, regresos de dinero, que está teniendo Colombia, que tiene España, y que nos están un poco comiendo el mandado porque nosotros no lo tenemos. O sea, dicho en pocas palabras, dónde filmar bonito hay en todas partes. Pero si un estado te está regresando un 30% de lo que estás invirtiendo para filmar ahí, porque sabe que lo va a recibir de regreso, o sea, el estado va a recibir en impuestos en toda la cadena que ya mencionaste. Directores de arte, carpinteros, transportes. Canadá por eso se convirtió en Hollywood North en los años 70, porque hacían eso. Y los propios americanos entre sus estados compite Georgia con California y California con Nueva York. Entonces necesitamos con urgencia que México, que somos pues el lugar natural para filmar, también tener esos incentivos para que entonces les convenga venir a filmar. Hay un ejemplo que es así clarísimo de cómo funciona esto, que es el 007 que se filmó y que justo ahorita fue el desfile hace unos días. Ese desfile deja
10,000 millones de pesos en 2 días en ese corredor de Reforma. Es una barbaridad que no se dejaban antes de que viniera Hollywood a firmar. Y lo inventaran. Inventaron ese desfile. El Estado mexicano dijo, yo pongo este dinero, pero la chica Bond tiene que ser mexicana y el malo no es un narco mexicano, invéntate otro y entonces te doy este dinero. Y el día de hoy ya el Estado mexicano recibió de regreso, pero no sé cuántas veces lo que invirtió en impuestos de todo lo que se hizo desde la filmación hasta ahora que existe ese desfile y trae tanto turismo y tanta derrama. Entonces esa es ahora nuestra lucha de Canacine y en general de la comunidad, es lograr esos incentivos, esos rebates o créditos fiscales, ¿no? Para poder lograr que México les sea tan atractivo como es. Tenemos la mayor cantidad de horas de sol, tenemos equipo de gente súper profesional, entregada. No nos gusta decir que con menos salario, porque la idea es que ganen igual, pero que justamente sea, o sea, que igual que como se paga en cualquier otro lado, pero que justamente sea el Estado el que está, pagando estos incentivos, ¿no? Entonces ya me das la entrada para hablar muy bien de lo que Canacine hace, ¿no? No, yo estoy encantado, créeme, porque no es muy frecuente que tengamos la oportunidad de hacer esto y muchas veces el espectador no tiene una idea muy clara de todo lo que está sucediendo detrás de llegar y comprar sus palomitas y su refresco y su boleto y llegar y sentarse en una butaca, en la butaca de al lado, para apreciar una película. Todo lo que hay detrás de esto, muchas veces el espectador habitual no lo sabe, o más bien el espectador casual. El espectador habitual sí se da una idea. El que es el espectador profesional o el espectador que pertenece a la industria lo sabe perfectamente. Entonces, qué bueno que pudimos tocar este tema antes de sentarnos a hablar de tu experiencia personal viendo esta película, que además es una película que los propios directores no sabían muy bien qué tipo de acogida iba a tener. Ellos la categorizan como una comedia existencialista de ciencia ficción, pero es mucho más que eso, aunque en el corazón sí es una comedia. Sin duda. Yo creo que tiene muchos géneros, ¿no? Sí, ¿no? O sea, porque es comedia, pero también es drama, porque todo el tema de la hija y la mamá. Y la madre, ¿no? El conflicto entre la madre y la hija, está ¿no? clarísimo lo que un drama tiene, que es un antagonista y un protagonista, ¿no? Entonces ahí está el drama y está obviamente la ciencia ficción y tiene, para mi gusto, muchísimo de teatro del absurdo, ¿no? Sí. O sea, si uno revisa todas las bases de lo que es el teatro del absurdo. Sí, es completamente ionesquiano el asunto, ¿no? Totalmente, y eso la hace, pues, muy, muy sabrosa y tiene, pues, muchísimas capas, ¿no? Y justamente cumple con esta cosa del todo, ¿no? Porque esta posibilidad de que la heroína sea una asiática china, dueña de una lavandería y que de cierta manera se ilumine, porque al final de cuentas porque está desencantada con la vida, pero sigue una cierta rutina y de repente se convierte en una iluminada y además pasa por todas estas encarnaciones, ¿no? Ser una guerrera, ser una glamorosa estrella de cine, ser una ama de casa feliz, ser una pareja consciente, ser una niña, ser absolutamente todo, ¿no? Todo junto al mismo tiempo. Claro, y creo que si podemos hablar de un nuevo género, pero podemos ya empezar a citar muchas películas del multiverso, ¿no? Sí. Que es una cosa que creo que viene muy de la mano con todo lo que tiene que ver con Asia y sus teorías del todo. En parte eso, y en parte también la cultura del cómic, que desde 1935, que es cuando empiezan a aparecer los cómics seriados, empiezan como que a hacerse
estas nociones de continuidad y donde los personajes luego después se trasladan o aparecen en universos paralelos, que además tiene que ver también con teorías de la física, cuántica, sí, ¿no? Es allá donde iba, que justamente en este momento en el que con el internet nos pone Asia, el otro Oriente, que se van tanto a la exploración interior y a encontrar esos espacios en donde pues la realidad es la conciencia, ¿no? Y donde dicen la conciencia es lo que es. La experiencia física es un cachito de la experiencia humana. En realidad, la conciencia es ese otro porcentaje que ellos dicen 90% son invisibles o más. Sí, que era lo que decía Carl Sagan en Contacto, por ejemplo. Y que ahora pues los físicos cuánticos dicen efectivamente la experiencia, o sea, lo material es apenas el 2%. Pues si uno te va a una molécula, adentro hay espacio, y vas al átomo y adentro hay espacio, y vas al electrón y adentro hay espacio, y vas haciendo la bajada a la partícula más chiquita y sigue habiendo solamente espacio. Entonces, lo visible es chiquitito, y en Occidente es donde está centrada toda nuestra atención, en eso material tangible, y no en esa parte invisible que los físicos pues empiezan a explorar y a darse cuenta que una partícula puede estar en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Entonces es esta película que parte de esa premisa. Ya hay algunas meditaciones que yo las empecé a hacer antes de ver la película, en donde te van guiando a que puedas como conectar con tu conciencia en otro lugar, siendo otra cosa, en un infinito de posibilidades, ¿no? En donde tomaste otras decisiones, tus elecciones fueron distintas, y que en el momento en el que conectas con eso puedes traer esa sabiduría, ese conocimiento a un momento actual. Entonces es como partir de eso, y de pronto una china dueña de una lavandería puede conectar con el todo, iluminarse de cierta forma, y desde ahí vivir una vida ordinaria extraordinaria. Por supuesto, porque además también plantea lo que se ha planteado muchas veces, de que una decisión, por casual que sea, o por intrascendente que parezca, es decir, dar la vuelta a la izquierda o dar la vuelta a la derecha, saliendo de un sendero o de una puerta, si decides irte a la derecha o decides irte a la izquierda, o si decides salir a la 1:05 en lugar de a la 1:03, puede cambiar por completo el curso de tu vida. Y no solamente de la tuya, sino de todos los que te rodean. Entonces, esto siempre ha sido un concepto intrigante. Como decía, se manejó y se sigue manejando mucho en el cómic. De ahí que, por ejemplo, en las películas animadas de Spider-Man se hable del Spider-Verse, todas las distintas decisiones que tomó Peter Parker o sus conocidos en un momento dado. En algunos universos ya no existe Peter Parker, en otros Peter Parker es un padre de familia, en otras partes Peter Parker murió hace mucho tiempo, etcétera, y entonces Gwen Stacy es el Hombre Araña, o Miles Morales es el Hombre Araña. En este caso plantea más o menos un poco lo mismo, ¿no? El personaje de Michelle Yeoh tiene estas crisis, tiene esta crisis con la que nos identificamos todos, que es un poco esta crisis como de la mediana edad. Tiene una hija que es una hija a la que quiere muchísimo, pero a la que siente que no conoce realmente ahora que su hija ya es casi una adulta. Tiene una relación de pareja que ha caído en la monotonía. Tiene una relación con un padre al que siente que tiene que complacer y para ser querida. Para ser querida. Sí. Tiene una relación con Hacienda, con su oficial de Hacienda, que es la Jamie Lee Curtis, que trata de ser lo más paciente del mundo posible, pero no puede con lo que ella percibe como la irresponsabilidad de este personaje. Y cuando llega a este fulcrum, a este punto de quiebre, de repente empiezan todas estas múltiples posibilidades, que era lo que señalaba sobre las moléculas, que es una, pero no solamente es una, son una infinidad que caben porque el espacio es infinito. Sí, todas esas posibilidades. Y de ahí pues se vuelve muy divertido, porque pues pensar, por ejemplo, en este universo de las manos de salchicha que viene de la película de Kubrick, sí, ¿no? En donde los monos efectivamente tienen unas manos larguísimas, entonces ellos pues riéndose de ese mono crean un universo en donde
nuestra protagonista tiene manos de De salchicha salchicha. y es la pareja de la señora de Hacienda, Así Jamie es. Lee Curtis, que ¿no? tiene que tejer con dedos de salchicha y sufre, y ella trata de tocar el piano con dedos de salchicha y sufre, pero al mismo tiempo también son estas dos super ninjas, Sí. que siguen siendo lo mismo y se ven iguales, pero también son estas super ninjas entrenadas para matar, ¿no? Y por supuesto el personaje de la hija, que no quiero hacer aquí un spoiler, pero el personaje de la hija que también tiene diversas encarnaciones, incluyendo probablemente lo que es lo que ella considera que es el gran antagonista de la historia, cuya identidad al principio no la tiene clara, pero va pasando como que por todos estos universos, y ella al principio le causó un conflicto como que aceptarlo y entenderlo, y después llega a este punto en el que lo que tú llamas es su iluminación, ¿no? Uh-huh. Entender que todas esas partes son ella misma, incluyendo las piedritas con ojos, que es algo realmente memorable y se convirtió en un meme súper célebre, y que ayudó muchísimo a la película, ¿no? A su promoción, sobre todo en las redes sociales. Sí. Pero tú como espectadora, ¿cómo te sentiste ante este producto? Porque además, siendo alguien que ve tanto cine, algo que realmente te sorprenda debe ser muy, muy, muy difícil. Creo que justamente, y seguramente te pasó a ti también, que ves, ¿no? En mi tiempo, cuando era crítico de cine, sí, y todavía tenía columna de cine, sí llegó un momento en el que ya no reseñé, ya no quería yo reseñar cosas que no me fueran a interesar, porque sabía lo que me iba a pasar. Digo, Dios sabe, hace 10, 12 años, en mi columna en cierto periódico de circulación nacional, el editor y yo decidimos que la película en cuestión era una película sobre robototes. No voy a decir cuál, pero era la tercera parte de una saga muy exitosa, de mucha taquilla. Que la película era realmente deplorable. Y entonces mi columna consistió en una sola palabra, que era guácala. Y después, pues claro, por supuesto tuve que disculparme con los distribuidores por haber hecho eso. Pero en resumidas cuentas, guácala. Entonces sí, llega un punto en el que yo ya como ojo profesional llegó un momento en el que me cansé, y como ahora mismo no tengo un medio en el que haga yo reseña cinematográfica profesionalmente, entonces digo, ahora sí me puedo dar el lujo de ver lo que yo quiero. Claro. Pero tú sí lo tienes que ver absolutamente, sí, todo. Oye, pero justamente el hecho de ver tanto cine, y en esta película ir reconociendo las referencias cinematográficas. Sí, bueno, era perderse, sí, era maravilloso. O sea, la más obvia, pues sí, es Matrix, ¿no? Porque hasta sale Waymond, ¿no? El Alpha Waymond está en otro multiverso, en otro multiverso, ahí conectado con el que está en la acción, ¿no? Entonces, pues ahí está claramente, y hay unas hasta salidas, ¿no? Donde, ¿a qué multiverso voy a referirme? Y entonces hay una pantalla, o sea, es súper súper obvia. Pero también están las referencias, por ejemplo, como tú decías, a Kubrick. A Kubrick está la del Tigre y el Dragón. Esa escena me parece bellísima, porque están ellas dos en la puerta de la lavandería, están discutiendo, y en el momento en el que entran como hacia la casa, porque la casa está atrás de la lavandería, y es una escena lateral donde parece que se están metiendo a las lavadoras y entran al universo del Tigre y el Dragón. Tigre y el Dragón, que además es la película que hizo famosa Michelle Yeoh. Exactamente, y me parece bellísima. Bueno, y obvio, todas las referencias de Wong Kar-wai. Exactamente, y de todo el mundo de Jackie Chan, y de los caratazos. Y los ninjas. Y todo eso. Y también alusiones a películas como E.T., alusiones a películas como El Inquilino de Roman Polanski, incluso al Séptimo Sello de Bergman, ¿no? O sea, definitivamente se nota que los directores son muy buenos cinéfilos, y como que sí le atinan. Así que me imagino que a ti como cinéfila debe haber sido una satisfacción inmensa. Y cómo se han de ver divertido, ¿no? Porque totalmente. Eso es algo que le da a uno envidia un poco como espectador. Sí, o sea, un personaje que está ahí desmayado y que uno se quita el zapato y se lo da a oler para despertarlo, ¿no? O sea, tiene esos como detalles tan simples y tan bobos, pero que son muy funcionales y muy eficientes para llegarle al espectador, ¿no? Y es una película que le habla a un montón de espectadores, que yo consideraría que es la película ideal, ¿no? La que tiene algo para todos. Para todos. Ahora te voy a decir como mujer, mamá, que platicábamos hace un rato, bueno, pues, o sea, lágrimas, y lágrimas, porque
a final de cuentas, las mujeres sí, nuestra cultura nos lleva a hacer multitasking, es estar haciendo siempre, trabajas, pero arreglas cosas de la casa, pero estás al pendiente de que se hicieron las tareas, hay que llevar, traer, etcétera. Entonces, de pronto ese estar en tanto sí te puede quitar muchísimo el gozo por la vida, por un lado, porque estás saturado. ¿Qué es lo que planteas? Y dos, lo más importante, pues la bondad, ¿no? Porque entonces dejas de relacionarte desde un lugar dulce, desde un lugar bondadoso, con aquellos que estás cuidando y queriendo, ¿no? Entonces, esa reflexión para mí fue como muy profunda y me pegó en el corazón. Y no eres como mamá, ¿no? Claro. Y a la vez a los adolescentes que están viviendo este mundo que pues sí las obliga a volverse un poco nihilistas como la protagonista, ¿no? Decir nada tiene sentido, al universo no le importamos, somos una nada en esta inmensidad, y qué sentido tiene lograr cualquier cosa si todo es tan absurdo. Entonces, pues cómo tú desde este lado, en donde efectivamente a veces nuestra civilización se distancia tanto de eso natural, verdadero, de la naturaleza, de la belleza a veces de la existencia humana, porque nos hemos literalmente alejado de esos paraísos para vivir en estas urbes, pues cómo recuperas un sentido y cómo haces que ese sentido lo puedas transmitir hacia tus congéneros y tus hijos, a tus los más importantes, ¿no? Que eso es que ahí es donde entran las famosas piedritas con ojos. No les haré el spoiler, pero curiosamente ahí es donde entra ese tipo de comunicación, que es la comunicación no verbal. Y curiosamente funciona muy bien. De hecho, lo que yo te decía, yo tenía un poco de miedo de que a mi mamá no le fuera a gustar la película. Mi mamá ya es una espectadora, pero también ha pasado por cierta etapa y ha visto cierto tipo de cine a lo largo de más de 5 décadas. Entonces yo así como que pensé, a lo mejor esto no le va a gustar, le va a resultar demasiado, ¿no? Y me dijo que no tuvo absolutamente ningún problema para entenderla y que entendía perfectamente el conflicto planteado entre madre e hija. Me dice, porque finalmente en algún punto todas hemos estado ahí, porque todas hemos sido hijas y en un momento dado casi todas somos madres y algunas somos madres de hijas. Entonces el ser madre de hija y ser madre de hijo es algo muy diferente, y la relación de una hija con una madre siempre va a tener esos matices complejos que no tiene la relación de una madre con un hijo. Y lo increíble es que el esposo, la parte masculina, juega un papel de él es el que trae la solución a la mesa. Así es. ¿No? Y eso también es increíble, porque generalmente cuando hay películas donde hay estas heroínas femeninas, generalmente hay un desprecio por lo masculino y viceversa. Sí, ¿no? O sea, principalmente ¿no? al revés. Al revés, principalmente ¿no? al revés, pero es algo a lo que tendemos, como irnos a un lado o a otro. Entonces, el hecho de que aquí el personaje masculino plantee justamente desde un lado más equilibrado entre su femenino y su masculino, plantee sí, entiendo que todos tengamos miedo y todos no sepamos qué estamos haciendo aquí y a veces no entendamos día a día qué es lo que está pasando y hasta nos sintamos culpables por no entenderlo, pero tenemos que relacionarnos desde otro lugar, porque esto no podemos seguir peleando así, ¿no? Y entonces que él ponga justamente una de las soluciones, ¿no? es la bondad, sí. ¿no? Que me gusta mucho en inglés, pero es ese kind, la gentileza. ¿no? Esa gentileza, ese poder ser nice los unos con los otros, que no necesitamos estarnos golpeando para procesar el ser esta amable, experiencia. que ahora sí que como decía, lo cortés no quita lo valiente. Exactamente, ¿no? Y que es bellísimo que eso funcionara. esa parte. Pues Tabata, muchas gracias por venir a iluminarnos, no solamente como espectadora, sino también desde puntos de vista de la industria que muchas veces nosotros ignoramos por completo, y que ahora pues yo siento que aprendí cosas durante esta emisión, así que eso es algo que siempre se valora muchísimo. Yo también aprendí, siempre uno aprende. Muchísimas gracias. ¿Verdad que siempre se aprende mucho? Muchísimo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la butaca de al lado. Y ¿dónde puede el público consultar, por ejemplo, los niveles de taquilla en México a través de Canacine? Sí, tenemos una página que es canacine.org.mx y ahí tenemos 2 secciones buenísimas, que una es estadística, donde vienen, por ejemplo, las 30 películas mexicanas más taquilleras en la historia. Luego las 30 películas de cualquier lugar del mundo más taquilleras. ¿Qué tal, Vienen asistencia y viene taquilla.
También tenemos estudios que se han hecho en todo el mundo respecto a derramas económicas, qué incentivos hay, dónde los hay, qué ofrecen, ¿no? Un poco para este comparativo entre... Jóvenes productores, ahí tienen ustedes un cúmulo de información. Sí, y siempre están nuestras redes sociales, @Canacine, en Instagram y tal. Si quieren un dato en particular de una película, si por ejemplo estoy haciendo una peli de animación que se parece al Pájaro Loco, por decir algo, les podemos dar el dato de cuánto vendió el Pájaro Loco, dónde lo vendió. O sea, podemos hacer a petición expresa ese tipo de análisis para que puedan tomar sus decisiones. Oye, qué maravilla. Yo la verdad es que no sabía nada de esto y ahora me siento muy intrigado, así que por ahí me estaré dando mis vueltas para checar estadística. Y de verdad, muchísimas gracias, Tabata. Ha sido un placer platicar contigo de todo simultáneamente al mismo tiempo, o todo junto al mismo tiempo. Sí. O bueno, de esta gran película de los Daniels que está disponible tanto en físico como en plataformas. Y de todos modos, no dejen ustedes de ir al cine, porque siempre hay cosas espléndidas para ver en pantalla. Nada más es cosa de escarbarle un poquito. Sí, y ahora viene el Festival de Cine de Morelia, la selección, las ganadoras. Sí, las ganadoras. No se las pierdan, es buena época para ir al cine. Es buena época para ir al cine, así que bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Esto ha sido La Butaca de Al Lado, una producción de Fluxus. Y es un placer que nos hayan acompañado. Esperamos contar con ustedes en nuestra próxima emisión. Me despido con la frase con la que siempre me despido, que es algo que además tiene, como esta película, muchas interpretaciones. Como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.